Bueno, arrancamos. ¿Ya estamos acá? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Así rápido, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Estás Volvimos. exaltado? Sí, temporada 4, capítulo 1, una cosa así, las dance. Listo. ¿Está todo listo? ¿Ya Sí, está? todo rápido. Ya. Sin vueltas. Sin vueltas. Muy Así, bien, así, muy así. bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, hace mucho tiempo. La última vez fue un 6 de diciembre del Sí, año pasado. sí, Y nada, después se interrumpió la transmisión esta. sí. Y vamos a dejar Ujú, un hiatus. sí. Y nada, se interrumpe porque el mundo lo necesita. Hiatus. Hiatus espero, bueno, en este caso no porque volvimos después de 3 meses, Sí, pero hay hiatus que vienen de hace tiempo sí, y sí, pero bueno, el mundo nos necesita. el mundo nos necesita, dice. ¿Cómo estás? Si tú lo dices, ¿Bien? bien, ¿Mal? ¿vos? Bien, 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 muy bien, muy bien. perfecto. ¿Vos? ¿Todo bien? ¿La cosa bien? ¿Las Sí, casas bien? hay ¿Todo cosas bien? bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Perfecto. ¿Toby cómo está? Bien, ya creo que está en su momento de lucidez y dormición. Guarda Está que no ladre, no lo casi hables mucho dormido, porque sí. ladra. Sí, sí, sí. Es Bueno, peligroso. ¿empezamos de una? ¿Te Bien. parece? Sí, señor. Así con el primer tema, así, Me parece. A los bifes de una. a los bifes. Bueno, obviamente, los mismos siempre acá. Termina Ariel, Toby. Sí. Sería la piba, el rana, el perro. Muy bien. El Listo. Toby. El Toby. Bueno, empezamos, ¿vale? Primer tema. Sí. Primer tema del día. Sí. Vamos a hablar de aumentos globales en todas las versiones de PlayStation. Una noticia hermosa para empezar este hermoso año en el que pasaron muchas hermosas cosas. Sí. Seguimos con la... Seguimos con los aumentos y seguimos con todo que sea hermoso. Sí. Gracias por el follow a Dale Boquedale. Ahí estoy viendo. Bueno, seguimos. Nada, sorpresivamente. Sí. Se. eh, Así, de la noche a la mañana. sí, sí, ni de la noche a la mañana, o sea, sin anuncio, sin De la nada. mañana a la mañana. De las Fue 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, poner. Bueno, así y dijo Play, necesito plata. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a aumentar. Bien. En el blog de ellos anunciaron a las 10:30 de la mañana de, creo que fue el viernes, diciendo que todos los modelos de PlayStation, consolas, iban a aumentar de precio a partir del 2 de abril. Sí. Más o menos entre 100 $150 los modelos. Ujú. Poner el modelo básico pasa de 550 a 650, el modelo Pro pasa de 750 a 900. Sí. Eso en Estados Unidos. Eso afuera, claro. Acá tenés que subir la apuesta. Sí, acá no lo sabemos. Ujú. Por lo pronto ya muchos lugares sacaron de stock Sí, las consolas porque bueno, como no se sabe todavía, siempre acá en Argentina tenemos un delay de precios. Delay me refiero a que no se compara con lo que pasa en otros lugares. Si afuera te dicen sube $100, 150, son 100 y 150. Acá pueden ser 100, 150, 200, 250 y bueno, infinito. ujú. Porque bueno, no se sabe. Sí, encima delay, entre comillas. Sí, y Acá hay el 2 lo van a especulación. aumentar. Claro, y hay especulación también, Sí. porque si bien, a ver, yo entiendo que digan, bueno, sacamos las consolas porque no se sabe cuánto va a estar, pero tampoco mandarla a 300, $400 más me parece una guasada. No, no, no. Igual, a ver, vamos a esto, ¿no? El hardware, ellos ya lo tienen, sí, perfecto. Ah, ¿es de hace 6 años? Sí, también. El tema es que con el tema de aumentos de memoria RAM, temas de aumento de petróleo, de envíos, de todo eso, aumenta todo. Claro, hubo un conflicto Es en el como medio que todos sabemos cuál es, no hace falta nombrarlo, y eso modifica todo, todo lamentablemente. globalmente es lo que afecta, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Es irremediable, o sea, el tema de la IA llevó a esto, el tema de la guerra lleva también a ciertos aumentos en, por ejemplo, crisis de aluminio, un montón de boludeces que van a pasar. Nada, a ver, así como pasa con Play, va a pasar seguramente en un futuro, poco tiempo, con Nintendo y Xbox. Sí. Nosotros esto lo venimos hablando hace un montón de tiempo. Es Ujú. más, creo que no fue el último capítulo, fue, no sé, de la temporada 3 el capítulo 2 ponele, una cosa así, noviembre. Ya venimos hablando de los aumentos que se iban a venir en consolas. Sí. Cuando ya se empezó a hablar del tema de los Y aumentos por el habíamos tema de la dicho, inteligencia artificial, no habían dicho nada de consolas, pero las consolas llevan memoria, llevan disco, llevan artículos que aumentaron de valor y que el problema no es que
no haya memorias y disco. El problema es que todos los que producieron, ¿cómo se dice? Sí. Se fabricaron en el año, Sí. ya se los destinaron a las empresas que están haciendo desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, todo ese stock fue vendido. El stock del año, imagínense, estamos en marzo, y el stock de los 12 meses ya fue vendido a estos lugares. Entonces, las pocas memorias que quedan fuera de eso, que por eso también salieron muchas marcas que no son conocidas, marcas nuevas y eso, a vender, porque obviamente no hay stock, las pocas que hay aumentaron de precio. No es un tema, no sé, que pase acá o que pase en América, pasa en todo el mundo, porque se llevaron todas las memorias y todos los discos para hacer eso. Y así como se llevaron memorias y discos, después van a ir también partiendo los aumentos de precio en otras cosas, porque cuando no les quede más eso, van a tener que agarrar otros dispositivos. Otras cosas como las memorias micro SD Sí, y todo eso lo que que lleve también memoria, todo lo que lleve memoria y les sirva lo van a usar. ya sea Lamentablemente. SSD, memoria RAM, lo que sea, aumenta. Lamentablemente. Y de lo que decía Ari, del tema del aluminio y eso, o sea, eso también, por el tema de todo este enfrentamiento que hay. em, Imagínense que uno de los pasos más grandes donde pasan embarcaciones está cerrado y les están cobrando Sí, un sí. canon para pasar cualquier buque por ahí. Y, Cuesta que viaje todo porque es justo el lugar en donde va pero encima a se toda te dan esa un zona. montón de cosas. Por ponerle, Sí, fue primero las tarifas de Trump, sí, que empezó con eso, el tema de los aumentos. sí, Segundo fue guerra, sí. que pasó todo el quilombo. O Que sea, nadie te esperaba. aumenta el petróleo, te Sí, aumenta el envío. Listo, te aumenta el chip. tal cual. Pasó IA Sí, y ahora viene crisis de aluminio, que te joden todo, sí, en todo. Porque la máquina lleva aluminio para disipación, un montón de cosas. sí, O todo. sea, te joden todo. Así que nada. No creo que sea el único aumento que tengamos. No, no. Lamentablemente se va a haber volcado en otras cosas. Pero bueno, Ujú. no hablemos de cosas feas. Pero bueno, consecuente a todo esto, se esperan también aumentos en juegos y en... No. eh, Consecuente a todo esto, ahí tengo que poner un punto y ¿Por aparte. qué? ¿Por qué? Porque si vos me decís, aumenta la consola porque aumentan los ¿cómo se llama? Las partes, Sí, memoria, disco, todo lo que vos quieras. Ahí te lo sí, entiendo. Pero agarrarse de que aumentás la consola y aumentar, como dijeron ya sí. hoy, el plan mensual, eso me parece una guachada. Sí, todavía no lo Porque, anunciaron. no, bueno, pero ya Pero sabes, ya ya, están ya se tanteando el están, terreno. sí, se están, ya salieron algunos informes Sí, hoy en donde decían que posiblemente aumenten el valor de los juegos. sí. No se sabe, esto lo decimos ahora, es al aire, espero que no pase, pero bueno, estamos hablando de una empresa que acostumbra a hacer este tipo de cosas. Ya lo hizo anteriormente, no sería nada nuevo. Pero bueno, ya se está también rumoreando el tema de aumento de juegos de 70 a 80 dólares y de las suscripciones mensuales a un valor que la verdad, según lo que vi El hoy, me doble. parece una guasada El de doble. diferencia El mes de para 10 a contenido. 20. Claro, pero para contenido digital. Lo Sí. otro te lo entiendo. Aumenta el disco, aumenta esto, aumenta el plástico, todo lo que me quieras explicar con todo lo que sea físico. Con lo digital me parece una guachada. Así que no, ya la verdad me parece terrible porque siempre es el paso a que después hagan otras cosas. Perfecto. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ok. Como las Bueno, manos. yo hice una encuesta Sí. y en la encuesta dice que el 80% de la gente que vota Ujú. está en contra de este aumento. Sí. Me parece que es un aumento muy grande para una consola que tiene 6 años en el mercado. Sí. Un porcentaje chico dice que está pifiando y que puede repercutir en lo que serían las ventas de consolas. Ahí tengo un punto y te digo, la máquina ya tiene 100 millones de ventas. Sí. Pasaron 6 años. ¿Mm? ¿Qué te costaba decir, bueno, no el aumento o el aumento mínimo? Total, la máquina ya está. Ya, lo que sería el riesgo lo Sí. amortizaste y ahora sería todo ganancia en sí. Claro. Y ponele, sí, te aumentaron las memorias, pero el procesador, la GPU y todo eso de la máquina, cada vez cuesta menos fabricarlo. Sí. Y también vos vas achicando las piezas para que salgan menos todavía. Sí. Entonces lo estás amortizando con otro. Así que tampoco me parece, pero bueno. Cada empresa maneja
Leí una teoría por ahí media descabellada, pero que quizás no sería tan descabellado Sí, cuando te pones a pensar un poco, y es que, bueno, ya tiene que venir dentro de poco la siguiente generación. sí. ¿Qué pasa si esto es el pie para que la siguiente consola pueda valer más cara y que no sea tanta diferencia con esta? Sí, también. Tranquilamente puede ser Sí. de decir, bueno, no, esta sale 650, ahora 600, no sé cuánto se va. Pone que sale 600 afuera. No, bueno, pero la anterior vale 600, yo la puedo poner tranquilamente la nueva, $700, ¿no? Es un poco más cara, no tanto más cara. Y ya ahí, si te pones a pensar entre lo que salía ahora y lo que podría llegar a salir en ese momento, sí es un aumento grande, pero en relación a el futuro aumento, se podría decir. Sí, No sí. sé si se entiende. No, no, te No entiendo, sí. sería tan brusco, Sí, sí, ¿entendés? sí. Decir, Pero bueno, abro el paraguas, después ya está listo. No lo ponele aumenté tanto. también, lo que vi es que hay gente que dice, ah, total, ahora sale GTA, igual le van a vender a ese precio. No sé. No Es sé. cierto, o Porque sea, si tienes Xbox, que no, ponele que no aumente, ¿no? Que se la sí, banque. sí, Y si tienes para elegir una Xbox en 600, una Series X, ¿no? sí. Contra una máquina de Play en 900, y la gente va a poner de 600 y puede jugar GTA también. ¿Y sí? Así que no, no sé, a mí me parece medio raro. Hay que ver qué hacen las otras. Ujú, Sabemos nosotros que en abril iba a pasar esto. Y sí. sabemos que Nintendo también había dicho entre abril y mayo pasaba lo otro. Claro, ellos ya avisaron. Lo que nadie se esperaba que fuera ahora, ya tan rápido de un Sí, momento sí, para que el fuera otro. el 2. O sea, Pero de decir, o sea, te levantás un ¿por día y qué te no dices, el ¿sabes uno? qué? ¿Por qué no el uno? El 2. ¿Por qué no un lunes? ¿Por qué un jueves? Pero En la bueno, mitad de la semana te... sí, qué sé yo. Ah, el Nada. tema es ese. Aumentos para todo el mundo. Sí, Porque, ponele, podría haber sido focalizado. Pero fue en Japón, en Europa, en América, en todos lados. claro. Así que nada. Sí, a veces tenés aumentos diferenciales Sí, según la región. bueno, una de las Como cosas que te Nintendo. dice es que aumentan todas las consolas, pero la consola que es exclusiva de Japón, que sacaron hace poco, ¿te acordás que hablamos en la última vez de eso? Ujú, Y esa consola no aumenta. sí, Entonces que estamos bancando en sí el no aumento de esa consola. claro. Porque aumentas en todos lados, pero esa consola no. Mm. O sea, hay cosas raras en el Sí, sí, medio. sí. El aumento selectivo. Aumenta sentido, tal cual. Si sabes japonés, no te aumento. ¿No sabes Claro. japonés? Paga. Paga. Si no, aprende japonés y la compras más barata. Bueno, seguimos con otro tema. Sí, pasemos, señor. Pasamos a otro tema y vamos a Animus. Bien. Oshinoko acaba de terminar la temporada 3 sería esta. Sí, Creo que 3. sí, no sé, Sí, me sí, perdí sí. ya. 1, 2 ya las habíamos visto, la 3 es esta, será la 4 que ya la anunciaron. Sí, ya anunciaron. Apenas terminó esta. No Ujú. dijeron fecha, pero ya anunciaron que era esta la Guárdame la serie. trompita. Ay, bebé. Toby va y Bueno, viene. nada, Toby les dice hola. ¿qué opinión tenés de esto? A mí me gusta. Sí, Me gustan los dibujos, me sí, gusta la historia. Me parece una historia muy cruda de las cosas que pasan detrás de. Vendría a ser como el detrás de escena de sí, los idol, sí, ponele, una sí, cosa así. sí. Y bueno, y tenés un montón de cosas. Tenés historias heavy. Ponele, para Eh, hacer un recap rápido. sí, Temporada 1 empieza durísimo. sí, el primer capítulo duraba como 1 hora y pico. Ujú, Dura, sí, un montón. sí, Y te cuenta en el primer capítulo, o sea, como que te dice, bueno, es esto, pum, te pone la realidad de una y te sí, dice esto es lo que pasa. Y a partir de acá partimos con con la historia. sí. Va de a poco la Sí, historia, comentándote todo, qué sé yo. Después, la primera temporada no es tan. O sea, te va contando todo, el crecimiento de los chicos, todo eso, sí, pero no es tan dura. sí. Ponele. Segunda temporada ya empiezan las cosas Ya es que me olvidé del raras. tema de eso. ¿Son 3 temporadas las que Sí, sí, son pasaron? Qué 3. loco. Segunda temporada ya empiezan las cosas raras, Sí. ¿no? Y la tercera ya fue muy. La tercera por momentos es media lenta. A veces parece también que el dibujo es distinto, Sí. pero según el capítulo que mires. El dibujo es más ¿cómo puedo decirte? A ver, más bajonero, más under, Sí. Menos el último más capítulo. sombrío. Menos el último capítulo que le mandaron todo ahí, que dura Sí, más, dura como una dura una hora. hora. Y en ese capítulo pasan un montón de cosas. En los últimos 3 capítulos de esta temporada Pasó todo. pasa de todo. Sí, O sea, te ves toda la temporada es como muy lenta cuando empieza y después pum, 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 sí, una sí. atrás de la otra. Hasta el Pasó último que te pasan, todo junto. obviamente. Sí, sí. Bueno, nada.
Miren nada, si la quieren ver. Está en Crunchy, la 1, 2, 3. Ujú. No, Eh, pusieron las primeras la temporadas porque no pusieron, estaban, la ¿eh? 1 la pusieron hace, ponerle un mes. Sí. Y la 2 la pusieron ahora esta semana. Ah, listo. Así puedes ver las 3 ahí. Sí, sí, sí. Y listo. Esta semana terminó. Sí. El miércoles era el Y último. la cuarta temporada la anunciaron, pero no dijeron fecha. No, y según lo que dijeron son menos capítulos también. Sí. Sí. O sea, el que leyó el manga sabe que son menos capítulos. Ah, bueno. Ariel leyó el manga, así Sí. que por eso sabe. Ariel es de esas personas que se ríe porque pasan ciertas cosas y después dice, no, ¿sabes? ¿No sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Y vos decís, no, no me No, cuentes, por no. favor, no me queme la historia, la estoy viendo, espero 6 meses para ver un par de capítulos y no leer el manga aunque esté completo y poder leerlo, no leerlo porque me enganché con el anime y sé que es distinto, porque no son 100% fiel, no me cuentes nada, y él se agarra la cabeza y te mira como diciendo, "Oh", y después te dice cuando lo estás mirando, no, esto no es así en el manga te pasa como. Y te hace todo como. Y le digo, no me cuentes porque después quizás lo vaya a leer, entonces no me cuentes. Y se muere por contarte. Se muere por contarte. Mandamos un saludo al Deme que dice que lo estafamos porque dijimos que íbamos a estar en YouTube y no estamos. Ah, Yo dije siempre Twitch, por favor, lean la los mensajes. estafa es de parte de Ariel, así que todo lo que tengan que arreglar le reclaman a él. Bueno, allí no que ya hablamos. Sí. ¿Quieres agregar algo más? No, no, está buena, la verdad. O sea, no es. A ver, si buscan una serie para matarse de risa, no es esta la serie para matarse de risa, porque los temas que trata. Tiene parte de humor, pero Sí, trata sí, sí. temas tan complejos Sí. que no. Es Sí. bastante. La verdad que se Bastante trata dura por partes. muchos y de muchas personas diferentes. Tenés muchos, sí. Tenés los personajes principales y de ahí va para abajo y tenés muchísimas historias que pasan un montón de cosas. Así que nada. Ahora vamos a algo duro Si también. están medio por ahí depre, no las miren. Déjenla para más adelante. Vamos a Perdón, algo duro. disculpe, señor. Resident Evil Sí, Requiem. todo tuyo. Todo mío, no, Sí. o sea, yo la verdad mucho no puedo hablar. O sea, no puedo mentirle a la gente. Es un Resident Evil como tiene que ser. Listo. Yo les voy a contar qué es lo que pasa. Ariel pudo jugar muy poquito, pero en realidad, él está esperando su Yo estoy esperando una copia de versión. Switch 2. Claro, está esperando la versión de Switch 2, que quiere el pack ese triple en el que viene, que bueno, se retrasó mucho más de lo que tendría que haber Sí. llegado. Y nada, él está esperando ahí para jugarlo, porque lo quiere jugar en la Switch. Sí. Es la realidad. Entonces no se quiso spoilear mucho, ni quiso jugar No, no. mucho, ni quiso Vi ver algunas mucho. cosas, todo. Claro, es como que, bueno, Es- se adentró un poco en el mundo. Volvió a hacer lo que era. Sí. Bueno, no digas más nada, porque si Nada no. más. Sí, vamos a hablar del tema de las copias físicas. Capcom, ¿qué te pasó? Sí. ¿Qué ¿Tenías pasó, miedo? Taca, taca? Dale, media pila, loco. Es un problema que pasó en toda la zona, no sé si en el resto del mundo, pero por lo menos en En la todo el zona de mundo América, en todo el pasó. mundo. Bueno, listo. El tema, no sabía que había sido en todo el mundo. En todo El el tema mundo. fue así. Se ve que sobrevendieron, no se tuvieron mucha fe, vendieron mucho más de lo que esperaban, porque en el juego anterior no habían vendido tanto, e hicieron muchas menos cantidad de la que la gente les pidió, entonces pasó, por lo menos acá en la zona de América, que cancelaron directamente Capcom, canceló muchísimas preventas de la edición de Steel, de la edición 30 aniversario. 30 Y de la aniversario. acción básica hicieron pocas unidades porque se agotó. Sí, Y hasta principios de abril no hay. claro, es increíble que haya que esperar un mes para que vuelva a ingresar Sí. el juego, pero bueno, porque obviamente hicieron mucha menos cantidad. Según lo que dijeron, en el 30 aniversario lo van a seguir sacando, la versión física. Sí versión digital la desaparece, sí, del store desaparece Hoy, la versión 28 de digital, febrero. ya no va a estar más. Pero la física dijeron que sí va a estar, la que sí no van a volver a hacer es la Steel. Sí. Las Steel siempre las hacen de lanzamiento y después no las vuelven a sacar. Porque como es una edición especial, no, nunca la vuelven a sacar. Versión deluxe. Claro, es distinto es lo que pasó en el momento con Cyberpunk, que se seguían encontrando porque habían devuelto un montón, la gente había devuelto Sí. las unidades Yo porque creo que si vas hasta ahora al galpón de Warner debe tener. no sé, porque después lo arreglaron tanto que quedó espectacular, entonces Está la bien, gente pero la y versión aparte de que Play tiene el Steel, 4 quedó ahí. sí. Pero bueno, volviendo a al tema, se ve que no se tuvieron mucha fe y el juego está muy bueno, se ve muy bien. El modo portátil de la Switch se ve espectacular y es cómodo para jugarlo también. Hay mucha gente obviamente que le gusta jugarlo en la tele. Yo soy más de lo portátil, así que nada. Tiene muy buena calidad. Y nada, fue muy pedido, fue muy pedido. Así que creo que en eso le pifiaron. Sí. Eh, Le tuvieron miedo
tuvieron miedo a ser los mejores. Le tuvieron miedo al éxito. Sí, miedo al éxito tiene que ser. Miedo al éxito. Le tuvieron miedo al éxito. Muy Se mal. desconfiaron. Muy mal. Estamos hablando de una franquicia que tiene. ¿Cuántos El títulos? tema es que Resident Evil 8 lo pusieron muy arriba. Cuando salió, no era meh. No era malo, pero era meh. Ujú. La gente lo puso muy arriba. Ellos no lo pusieron tan arriba. Y cuando salió, el juego fue muy bueno. Se quedaron sin sencillo. Hay que decir, claro, hay que decir una cosa también y que no me parece menos que el personaje de León fue diseñado por mujeres. Sí. Hasta las pestañas le hicieron en detalle. O sea, las minas se pusieron full y dijeron, las minas, o sea, el equipo femenino que trabajó en el juego. No sé si fue que ellas lo pidieron o yo ahí ya me pierdo en la historia, porque no sé si fue que se lo entregaron a las minas y lo hicieron ellas o ellas pidieron hacerlo, porque las dos versiones circulan y no se sabe cuál es la real. Pero le metieron full al personaje, a las venas del brazo, se las laburaron, las Todo. pestañas, todo. Si miran el personaje de León, lo ven en cualquier video o mismo en el juego, se van a dar cuenta que tiene una calidad de detalle muy alta. Y eso fue gracias al equipo de mujeres que le puso todo a diseñarlo. Le gustó tanto al público femenino como masculino, o sea, Sí. todo el mundo disfrutó de ver el... No hay quejas. No hay ninguna queja. Y me pareció una locura, por así decirlo, ver el apoyo que tuvo Nintendo Switch 2. Sí. Tener el juego el mismo día de lanzamiento que las otras consolas, tener la versión de aniversario, tener el Pro Controller con Sí. diseño y tener los amigos. Y una micro SD con diseño también. Y una micro SD. Bueno, los amigos igual tienen que salir. Sí, salen ahora. En invierno de acá, sería verano allá. Pero de no tener soporte, por así decirlo, en Nintendo, a tener todo. Sí, Eso sí, me sí, tal pareció cual. una locura. Sí, sí, tal cual. Los amigos me gusta más el de Gozo. ¿De Grace o No, de Leon? El de Leon, no. A mí me parecen los Están los dos dos también. buenos, pero es como cuando los ves, hay que verlo así, face to face. Porque cuando lo ves en la imagen tiene como un par de cositas que... Sí. A ver, yo miro el Sephiroth y el Sephiroth por donde lo mires está bien hecho. Pasa que es una imagen, hay que verlo bien en vivo. Por eso te digo, es una imagen y hay que verlo así. Ponele, el de Pragmata ya lo mostraron en foto, como es y todo eso, ¿no? Sí, Pero el de Resident te mostraron un JPG, no te mostraron. sí, sí, tal cual. Tiene un par de detallecitos que no están muy copados, pero como dice Ari, hay Yo que verlo esperaría, y otra, el precio. en la realidad real. O sea, los precios de los amigos, por ser cómo está hecha la figura, es muy bueno. Sí, Una figura de cualquier otra empresa te sale un montón de guita. sí, sí, sí. Sí, estamos hablando de unos 50, 60 dólares Por afuera eso. El tema es, de las figuras así. vamos a ver Con cómo esa está. calidad de detalle. Vamos a ver cómo está. Pero me sorprende que le hayan dado tanto apoyo a Nintendo después de que no sacaron nada en Switch 1. Sí. Porque te sacaron que el Resident 5, el 6 y el 4. Pensá también que seguramente había un pie encima de alguien ahí que no permitía que hagan ese tipo de No, cosas. tampoco le daba la máquina. Yo no sé, déjame dudar, porque esto se lo digo a todo el mundo porque me parece bárbaro. Un juego, y lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir Witcher toda 3. mi vida, y ya lo sabes de memoria. Un juego como Witcher 3 con tirones corría en la Switch. Está bien. No me Pero- pueden decir, nadie me puede decir que la máquina no daba. Para mí Bueno. estaba media ahí como frenada como para que no dé lo que tenía que Pero la dar. empresa tiene que tener ganas de hacer el juego para esa máquina. Capaz que no le daba o no le servía por la guita o lo que sea. Y por eso Lo lo que hicieron. sea, sí, todo bien, pero que corra ya Ujú. es un milagro. Acá corre, la verdad. No te digo a la par, pero corre muy bien. Corre muy bien. Es un milagro para mí, ya que ande. Bueno. Hola Blue, Hola, Blue, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Sigamos. Sigamos, señor. Por este tema ya mucho más lo podemos hablar. Sigue Yoshi. Sí, ¿Qué pasa con Yoshi? Sale en mayo y Nintendo dijo, desde Yoshi en adelante vamos a tener dos precios. sí, Juego físico, $70. Juego digital, $60. sí, Juego físico, 60. Juego digital, 50. sí. Y así.
O sea, te hace una diferencia en los juegos de ellos, de Nintendo, Ujú. entre un digital y un físico. Sí, sí. Ponele, ¿es un aumento encubierto? ¿Puede ser? No, porque si ya el juego ahora te sale $70, Sí. ¿por qué sería un aumento encubierto? ¿Te lo siguen Y, dejando 70? pero si lo bajas en digital, me lo podrías bajar en Pero a físico. mí me parece que está bien. El juego digital es un juego que a vos te dan de baja. El online, ¿cómo se llama? ¿El servidor? No, ¿cómo se llama? Sí, 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 el servidor. Acá unos años te dan de baja el servidor y fuiste. Si requiere conexión para jugarlo, fuiste. Estás al horno. No podés volver a Con jugar ese papas. juego. Con papas, todo. No podés volver a jugarlo, ¿entendés? Ese es el problema. Está Entonces bien. me parece bien que vos un juego que no lo tenés, porque en sí te lo venden, sí, todo lo que vos quieras, lo tenés en la consola, todo. Pero no lo tenés Bueno, en tus pero manitas. yo te entiendo, ¿no? El tema es que estás haciendo una diferencia de precio y hay mucha gente que por $10 prefiere comprar algo digital que algo físico. Pero es lo que siempre pedimos todos, que siempre haya una diferencia de valor entre un juego digital y un físico. Y en una empresa que lo está haciendo lo critican. Es el mundo del revés. Sí. ¿Cómo es que decía ¿Por qué? la de cosa? ¿Qué Porque estamos? ¿En el mundo del revés, yo, Marielena Walsh? porque yo juego físico tengo que andar pagando más y vos pagas menos. Porque vos tenés un juego que viene con un CD, un cartucho, una caja, esto, o sea, tenés un montón de Bueno, cosas que no tráeme un tiene el manual, otro. tráeme un manual, No te lo discuto, tráeme un no manual y te lo lo pago. discuto, no te lo discuto. Listo. Pero vos ya estás teniendo algo físico contra algo Bueno, digital, cuando me algo des mi tangible contra manual, algo cuando intangible. me des mi manual yo te lo pago. Que vos toques el joystickito y los puedas jugar no quiere decir que tengas... Quiero mi manual. Bueno, mandale un mensaje al señor Miyamoto. Sí. Señor Miyamoto, hola, punto, y aparte, por ¿Dónde está mi favor, manual? me entrega mi manual, Adiós. punto. Adiós. Bueno, Aguardo respuesta. bueno, el juego sale en mayo, creo No que era. hablamos nada del juego, hablamos de otras Sí, cosas. sí, otra cosa. El juego sale en mayo, es Sí. como los últimos Yoshi de coleccionar cosas, buscar cosas y todo eso. Por favor, ¿Qué? un amiibo de nuevo de lana como el de aquel Sí, la momento. verdad que Por sí. favor, pedimos, Sí, señor todavía no Nintendo. anunciaron nada, amigos. Pero ojalá. Por favor, uno que no sea igual, Ojalá. otro modelo pero que sea tipo de lana de No, esos o el tan mismo, pero lindos. O el reeditalo. lindo, el lindo reeditalo. O Sí. estoy hablando tan mal. Oh, mi no hablar bien. Será exprimido. Bueno, nada, no hay mucho que hablar del juego porque la verdad eh, hay que verlo para ver si te gusta o no. Sí. Hay gente que no le gusta ningún Yoshi. A mí me gusta porque es un juego para estar tranquilo. Es un juego para Tienen. sentarte así, con las patitas para adelante, Sí, con el joystick así, y jugarlo tranquilo e ir juntando cosas. sí. Encima tiene música, todos los Yoshi tienen música tranquilita, Sí, sí. alegre, ¿viste? Nada de Todo tener que andar así. puteando por esto, por lo otro, No, no, no. no, no. Tranqui. A menos que no llegues a alguno de los cosas como te Sí, pasaban los pero lo puedes viejos, buscar ¿viste? después, no, En los sin juegos de antes que apuro. tenías que andar como saltando y haciendo cosas Sin apuro, así. nada. Es el juego pacífico. El juego. Sí, juego de la paz. Juego de la paz. Bueno, seguimos y nos toca de nuevo anime. Sí. Toca Frieren-sama. Frieren. Sí. Bueno, esta fue temporada 2 de esto. Porque fue temporada 1 de 24, temporada 2 de 10, ¿era? 10 capítulos. 10. Cortísima la temporada. Vamos a hablar de Nos eso. robaron 2 capítulos. Nos robaron 2 capítulos. No sé, alguien de por ahí dijo, 2 capítulos menos, listo. Uno Sí. fue los Juegos Olímpicos de invierno, Sí. que por eso no lo dieron. Sí. Y otro que empezó más tarde. Empezó una semana más tarde que los otros. Y empezó una semana más tarde porque tenía 2 capítulos menos. Ujú, Ahí resumido sí, o es sea, eso. la vagancia y los Juegos Olímpicos. Es casi tan vago como Frieren. Bueno, 5 horitas más de sueño. 5 horitas más de sueño. No pedía nada, la La vaga. temporada tranqui, pero a lo último explota. Allá arriba. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, La primera temporada fue mucho más, porque tenés un montón de sí, cosas. bueno, En la pero son primera cuando 24 va capítulos y contra se... 10. No, bueno, pero igual va y se enfrenta contra los demonios, contra la uno, le Sí, hace sí, sí. coso, después lo... Animación, muy buena. Sí, Sigue siendo top animation. sí. Intros, la de la temporada 1, mucho mejor. Ujú. Me gustó mucho más. Me gusta igual. Nada, qué sé yo. No sé, la No verdad puede ser que tengas que esperar tanto para ver la siguiente temporada. Estoy muy Y enojada. bueno,
para justo iba a decir eso, terminó la temporada y te anuncian que en octubre de 2027 sale la temporada 3. Mm. No te dicen nunca cuántos capítulos va a ser, obviamente. Pero bueno. La La- conexión del DM anda mal, por eso no Ah. tira anuncios a cada rato. No, a mí me molesta, yo creo que ya lo conté esto 1000 veces, lo voy a contar 1001. ¿Qué me pasaba cuando era chica? Tenías que esperar una eternidad para que lleguen los mangas acá porque no llegaban. Después, si querías ver una serie, tenías que aguantarte de ver siempre los mismos 10 capítulos que te los repetían una y otra vez, hasta que desbloqueaban algunos 10 capítulos más de una serie de 60 capítulos y te perdías los últimos 40 porque nunca los pasaban. Entonces, tenías que esperar toda tu vida para ver una serie completa. Tenías que esperar media vida para leer un manga y rogar a Diosito y todos los santos que haya que no pase algo en el medio que impida que el manga llegue a tus Bueno, manos. justamente hoy hablamos Y estoy muy de enojada. llamada. Estoy muy enojada. Justo hablábamos de llamada hoy. Sí. Que vos decís que está en un hiatus hace no sé cuánto tiempo y qué sé yo, el manga, Si no me ¿no? equivoco, el manga tiene un hiatus. Del primer hiatus que pidió, que dijo el autor, no sé. Fue hace 2 años, justo. Ujú. Y se. Y después de 6 meses, como que dijo, bueno, se termina el hiatus y ahora seguimos. Sacó algo más, ¡tum! Entró otra vez. Y eso hace 1 año y medio. Sí, sí. O sea que hace 1 año y medio que no sabes si va a seguir saliendo, si no va a seguir saliendo, qué pasa con la historia, si el autor está vivo, porque no sabes tampoco, no te dicen nada. Entonces, a mí lo que me da bronca es justamente eso. Cuando era chica pasaban estas cosas y me molesta mucho tener que esperar 1 año para ver 10, 12 capítulos de una serie o tener que andar esperando 1 año y pico para que saquen un tomo nuevo. Decime, ¿sabes qué? Se volvió muy grande la serie, me enfermé, no puedo hacerlo nunca más, no sé cómo seguirla. Ya está, ¿saben qué? Me cansé del coso, yo pensé que iba a ser una cosa, fue otra cosa, no me gustó, no tuve éxito. Cualquier excusa. Esa excusa del hiatus. Yo entiendo la salud de lo primero y me parece bárbaro que se tomen un tiempo porque todos sabemos, o la gran mayoría por ahí sabemos, que la vida de un mangaka es muy dura. Están toda su vida dibujando, quizás tienen un éxito, quizás no tienen ningún éxito y se la pasan dibujando horas y horas y Bueno, días y días y días, se enferman y pasan este tipo de cosas, perdón, déjame y ya te digo. Pasan este tipo de cosas que afectan su salud y después están re mal, están súper débiles, no pueden hacer nada, se enferman y pasa que terminan muriendo como pasó con un montón porque se matan laburando. Pero yo prefiero que digan, ¿saben qué? Fue demasiado para mí. Mi salud es primero. No la voy a terminar. Dejen de leerlo, dejen de esperar porque no voy a volver nunca más. Listo, ya está, se termina. Todos los días tenés miles de mangas que salen, miles de historias que salen. Un montón, porque acá lo que nosotros vemos es una punta de lo que sale en Japón. En Japón salen todo el tiempo series, todo el tiempo mangas, todo el tiempo proyectos nuevos. Algunos prosperan, se hacen muy populares, otros no. Mueren en la primera temporada o en los primeros capítulos y pasa como series que son 5 o 10 capítulos y se termina. ujú. Pero yo prefiero 1000 veces más que hagan eso. Y que no dejar a la gente esperando un montón de tiempo. Porque yo la verdad que le dije a Ariel, mira Ari, yo no voy a volver a ver una serie más ahora. Y me parece que cuando se estrene La Boticaria en octubre, espero hasta diciembre que terminen todos los capítulos y ahí la veo. Y ahí ya me morfo la serie de una y veo justo la película. Y después espero hasta abril que salga la otra mitad de la temporada. Y vemos qué pasa. Porque la verdad que me pone muy nerviosa no saber qué es lo que pasa. Te quedan las historias inconclusas y. No, ya. Para mí, ya está. Terminé. Bueno, justamente iba a decir que si quieren ver lo que es la vida de un mangaka, creo que era en Oshinoko en la temporada 2, casi al final, cuando Sí, ellos hacían la obra de arte, la obra de teatro, mejor sí, dicho, sí, que sí. está la mangaka que quiere que representen a la obra fiel como es en el manga y todo eso, Sí. que te muestran la vida de la mina, que la mina un poco más no duerme para presentar el manga a tiempo. La mina tiene. A ver, los mangakas tienen unos estándares muy altos porque ellos quieren que la obra que ellos presentan salga tal cual Y como la sea quieren. dibujado como ellos quieren. Y sean dibujados como quieren. Muchas veces ellos se pasan días, semanas y Ujú. meses y años algunos
dibujando, sentados en un escritorio, dibujando con un grupo de gente que por ahí el mangaka hace los diseños de los personajes y el otro hace los fondos y el otro hace los detalles y el otro borra así, eso es lo que hacen cuando hacen los mangas. Entonces, justamente como dice Ari, en esa serie te pasan y te muestran todo el laburo que hace la mina, pero la mina quiere que las cosas salgan como ella quiere. Sí. Y que sea de determinada manera, y si hay algo que no le gusta al autor, no lo va a sacar. Es así. Sí. Y si no le gusta como está, no está conforme, es capaz de decir, no, yo paro todo acá y lo vuelvo a hacer todo de una. Lo hago yo sola. O lo hago sola. Bueno, la mina en un momento, lo cuento, pues, Sí. es para contar nada más, Sí. echa a los que le ayudan a ella Sí. y se pone ella sola, se decide a hacer las cosas sola. Sí. Otra que pueden ver, que es un corto, también de Animu, es Look Back. Sí. Look Back también te cuenta más o menos la historia de todo este tema. Sí, pero es más crudo Look Back. Sí, sí. Bueno, pero te cuenta más o menos todo este tema. Look Back es de Tatsuki Fujimoto. Fujimoto. Tiene muchas historias. Tiene muchas historias cortas. Ujú. Bueno, es el autor de Chainsaw. Sí. Que a mí me encanta. Me encanta el nivel de dibujo que tiene esa serie. Me encanta la historia. Nada, tiene. Me gustan los laburos hechos a mano como es Chainsaw. El nivel de animación y de dibujo y de todo me hace acordar a las primeras películas que yo veía en su momento y con las que me enganché, y por eso es que me gusta tanto. Me retrae como al momento en el que yo descubrí el anime. Sí, sí. Y es lo que me copa. Y bueno, este autor tiene muchas historias cortas. Algunas son muy crudas. Y otras tienen parte como la de 17 a 24 y 26 a 28, no me acuerdo cómo se Sí, llama. sí, sí. Las historias cortas. Las historias cortas de que son 2 mangas. Que salió la animación. Salió la animación, está muy buena también para ver. Está bueno, son como historias. Algunas son recontra fumadas mal. Que voy a decir, no puede ser que hayan hecho estas cosas. Hay, creo que 2 son malísimas, el resto son buenas. Y hay Sí, 2 hay o dos 3 que que no. son muy buenas. Hay 2 o 3 que son muy buenas de esas. Que son muy buenas. Hay una Eh, historia de una. Que no se va a contar, una mina que. La de. ¿Cuál? La que tenía un problema, que estaba obsesionada. ¿Cuál? Pero no quiero contar porque quiero que lo Bueno, vean. entonces Es muy lo bueno. dejamos acá. No puedo, perdón. Dejamos acá porque estamos con Frieden. Sí, y estamos free y nos fuimos a Sí, cualquier sí. lado. Bueno, Frieden, la verdad, veanla, está buena todo. El tema es que si esperás una temporada 3, tenés que irte a 27 de octubre. Y nada, te deja con ganas de seguir viendo, pero es mucho la espera para jóvenes como nosotros. 1 año y medio. 1 año y medio, dice. Yo cuando era chico generalmente agarraba todo empezado porque no tenía TV por cable, solo veía los fines de mi abuela. Bueno, claro, a mí me pasaba lo mismo. Yo veía, creo que lo había contado esto. Nosotros no teníamos cable, entonces era típica de poner una budinera en la cosa que no servía para nada. Sí, que Y te te decían que agarraba más señal Y te agarraba más señal y nada que ver. Te da una patada marca cañón y un poquito de electricidad ahí para mover el esqueleto. Y no agarrabas nada. Y enganchaba. La tele enganchaba cablín, si no me equivoco. Todo con rayas, todo hecho, pero bolsa, que no se veía nada. Y ahí daban Sailor Moon. Y después el Magic, la típica. Magic. Bueno, seguimos. Digamos, señor. Vamos con un juego que tuvo mucha discordia. Sí. ¿Por qué? El juego es de una empresa indie, Sí. ¿no? Es un juego mundo abierto, para hacer un montón de cosas, explorar, un mapa muy grande, Sí. cosas por descubrir, Muchas buenos horas de juego. gráficos, muchas horas de juego, todo, ¿no? Bueno, antes de que salga el juego, un montón de gente preordenando, comprando esto, lo otro, ¿no? Ujú. Una historia de abajo, como la Sí, de Expedition 33, Sí, de un pero equipo sí, sí y chico. no, te digo. Porque, a ver, de abajo y todo eso, como Expedition 33, comillas. Expedition 33, yo ya te dije, es parte de un riñón de Ubisoft. Bueno, Salieron de pero ahí. no es la historia que te cuentan. Está bien, no es la historia que te cuentan, pero salen de ahí. No es que son nenes que recién empezaron a programar. No, bueno, No. pero lo que. No es que recién empezaron a programar, se refiere a que lo hicieron con 2 mangos. También, comillas. Bueno. Ganan los premios, se sube al escenario el chabón y el chabón es el segundo de Ubisoft. Ah, basta. Basta. Bueno, seguimos con esto. Sale el juego, qué sé yo, todo. Críticas.
Ujú. Críticas, pero mal, lo matan. Sí. Y te puedes jugar, lo puedes jugar, qué sé yo, todo. Sí, te puedes criticar los controles, que son medios engorrosos. Se puede llegar a arreglar como, no sé, un update, un hub o lo que sea, Ujú. para mejorar la experiencia del usuario. Sí. Pero el juego sí, gráficamente, el juego tiene bugs, obviamente. O Sí. sea, es una empresa indie, va a tener bugs. Los tiene una empresa de la puta madre, pues no lo puedes tener esta empresa. Olvídate. Eh, a medida de los updates van mejorando las cosas. O sea, en Para eso Witcher, están las actualizaciones. Witcher cuando empezó era una papa. Cyberpunk cuando empezó era una papa y ahora son dos juegazos. Cyberpunk cuando empezó tenías medio personaje, ¿no? Por eso. Entonces, me parece que caerle al juego este y hacerlo bosta como mucha gente hizo a propósito, no va. Ujú. ¿El juego es bueno? Sí, el juego es bueno. ¿Tiene potencial? Tiene muchísimo potencial. ¿Hay que mejorarlo? Sí, hay que mejorarlo. ¿No es un 10 de 10? No, no es un 10 de 10. Pero tampoco es para matarlo. Pero hicieron lo mismo con el. ¿Cómo se llama? El de. ¡Ah! ¡Ah! El del Rappi. El ¿Qué de le dice? Rappi, el Es terrible Expedition. lo que acabo de decir, pero El todo el Death mundo Stranding. dice que es el Death coso. Que es Stranding, sí. el. Perdón, ¿no? Por Sí, hacer sí, el Death los Stranding. delivery. Sí, sí. El Death Stranding 2 lo mataron también y es mucho mejor que el Sí, uno. sí, 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 es mucho mejor el uno. No Y cuando le tenés, sacaron los puntajes era 6, 6,5, no 6,8. tenés Y vos decís, esas 5 dale. horas de demo, por así decirlo. Bueno, este se le critica mucho de que termina lo que es, bueno, how to play, o sea, lo que te enseña a jugar el juego, te Ujú. enseña los botones y todo eso, que termina y te larga así de una. A ver, pero flaco, todo bien. Sí, No va a estar el juego explicándote cómo tenés que guardar el ítem o cómo tenés que hacer esto a cada rato. sí. Y si no te lo Eh, acordás, ahora tenés el señor internet, no como antes. Y te entras a sí, buscar y olvídate, pero listo. igual, un ejemplo, tiro, ¿no? Un Ujú. juego indie también, Valheim. eh, a vos no te explica un carajo el juego. Claro. El juego te dice, es esto, los botones son estos y tenés que hacer esto. Adiós. Listo. Pero no te dice, che, tenés que hacer esto y seguí haciendo esto. O sea, en eso, Ujú. yo la verdad que le caen por muchas cosas que no le tienen que caer. Que Gráficamente el juego parece un cuando juego de otra. O sea, parece de Play 6, por así decirlo. es que cuando vos no podés criticar el juego en sí, buscas detalles. Sí, Eso es lo que pasa. sí. Cuando vos no podés criticar la animación que tiene un juego, los diseños de personajes, el mundo que tiene, que no tenga caída, cuando no puedes criticar cosas que en serio te arruinen la jugabilidad del Bueno, juego, criticar, criticás sí, sí, bobadas. sí. Y es lo que pasa con un montón de cosas. Lamentablemente, los mismos que critican son estos muchachos que reciben los juegos una semana antes Sí. y después empiezan a filtrar un montón de cosas y le joden las historias a un montón de gente porque son los mismos que van subiendo los pantallazos de la final del juego Ujú, jodiéndole la historia a muchísima gente. sí, Y se los dan gratis. O sea, te dan el juego gratis, criticalo, decí lo que quieras, pero tampoco sí. así. Pero también así, con los que hacen reviews pasa eso, también pasa con la gente que hace streams y le dan los juegos. Y capaz que están todo el stream puteando a la compañía que Sí, hizo el juego. sí. Ponele, yo estaba viendo la otra vez uno que estaba haciendo el stream y qué sé yo, y jugando todo eso. Ujú, Y 28 horas de juego de este juego justamente, el sí. chabón lo saca porque dice que es una mierda. O sea, flaco, primero, estuviste jugando 28 horas. Si el juego es una mierda, lo juegas 2 horas y listo. Y ya lo sacas. Tal cual. No estás 28 horas jugando ese juego. Tal cual. Sos malo o no sabes jugarlo, o perdés, o te calentás, o lo que sea, bueno. O sea, 28 horas perdiste y te calentaste y lo sacaste. Sí. Joya. Eh, a ver, el juego este es un juego, no es lineal. Es el Ujú, juego que vos podés agarrar. Lo empezaste y querés ir a buscar al jefe final y cagarlo a palos, podés ir. sí. ¿Entendés? ¿Querés ir a la punta de la montaña de allá y quedarte allá boludeando que yo? Podés hacerlo. Ujú, No es que tenés que hacer lo que. O sea, no es que tenés una historia que seguir y sí o sí es esa historia y no puedes ir a ningún lado. ¿Querés ir a los bifes? Anda. Por eso. Entonces, la verdad, crítica de este juego. Puedes criticarlo por muchas cosas, Ujú, ¿no?
pero caerle de lleno de que el juego es una mierda y que no sirve, que esto, que lo otro, Aparte, ¿no te parece que las críticas fueron todas como la misma y de misma gente? Es como diciendo lo es mismo. siempre la gente indicada, por así decirlo. Mm, Es siempre la misma gente que critica juegos para ayudar a otras compañías. exactamente, no son críticas, no, a ver, no son, no puedo decir esto, no me parece que sean críticas en serio, me parece que ya son críticas movidas por un interés detrás de eso, Sí, porque no me parece que fuera, a ver, yo no quiero meterme en un tema que ya es muy sí, complicado, eso ya sabemos pero igual. el año pasado los premios Todo a eso, fueron terribles, todo fueron a eso. terribles. Había juegos que se merecían mucho más Sí, el sí. premio. O darle un reconocimiento a un artista, que no lo No, voy es a que decir, que es un chabón que se puso al hombro esa no, pero cosa y más allá todo. de eso, para mí no hace falta eh, darle el 100% o al 90% de los premios a un juego. O Si ponele, los últimos 2 años la premiación fue cualquier cosa. El juego, sí, el año pasado, no te digo, no, es un juego muy bueno Expedition, ¿eh? Para mí se merecía ganar, pero también había otras había empresas otros y otros juegos buenos. que se podrían haber Tenías ganado Hollow otros premios. Knight, tenías 82, tenías, tenías Sí. un montón de Pero juegos. los últimos 2 años, el año anterior ganó el Astrobot. Astrobot, que no Bueno, está pero tenías, mal. en ese año tenías Astrobot Metaphor. No tenías Sí. mucho más. Bueno, pero ¿Me para mí el entendés? Metaphor estaba mejor. Pero el año pasado tenías muchos para elegir. Sí, O sea, ponele de los 6 que había para elegir en el final, sí. 4 eran 10 de 10. Juegazos, claro. ¿Me entendés? Y que todo lo gane ese, me pareció medio turbio todo. Es como que ella todo lo quería llevar a ese Sí, lugar. sí, sí. El juego no es malo, pero bueno, ya está. Y este juego, la verdad, si tienen tiempo de jugarlo, quieren jugarlo y quieren darle una oportunidad, el juego es bueno, Sí. tiene Se ve potencial, muy puede bien. mejorar, se ve muy Si te bien. gusta, si te gustan el estilo de juegos que se ven bien, que son agradables a la vista, que tiene buenos, este Sí, juego lo tiene. después, Ahora en ponele. historia no te voy a decir nada porque No, no lo no, jugué, así ponele. que No querés pagar full price, banca unos meses, baja de precio, lo compras. ¿qué lo compras? Tal cual. El juego es bueno, no es para matarlo. Seguimos. Sí, señor. Bueno, nos toca más Animu. Bien. Nueva temporada de Rama anunciada. Sí, Sale en octubre de este año. sí, No hay día, obviamente, pero sale en octubre. sí. Esa Las foto. de Netflix, sí, ¿Por qué pusiste justo esa foto? porque es el toque. Sí, pero no se ve nada, se ven dos cabezas y un dedo Es señalando. el toque. Ahora esta temporada prende el toque. Sí, el toque de la muerte. No El de es el toque Bart. de la muerte, pero bueno. El tema es, cambiaron al director y Sí, cambiaron al director de imagen. sí. O sea, las últimas dos temporadas tuvieron uno. Ujú, Fueron muy criticadas las últimas dos. sí. Más que nada por el tema de diseños de Ujú, personajes. Hoy justo hablábamos de este tema nosotros. sí. Como que era muy ATP, por así decirlo. Eh, era Muy... más cartoon lo que Sí, decíamos. más Vos toon. dijiste eso y Sí, sí. cuando lo dijiste dije, tienes razón, era más Ujú. cartoon. Más tipo toon, sí, Sí, más sí, una más toon. Más cosa. para buscar el público menor, ponele. Nada. Mucho grafiquito diciendo, no sé. ¿Viste cuando veías los cómics de Batman? Sí, Que tenías Pau y todo eso. Bueno, sí, era mucho eso. sí. Y poco la pelea que se veía siempre en Ranma de los viejos, ¿no? Sí, sí. Bueno, el diseño de este nuevo eh, director, por así decirlo, se asemeja mucho más al Ranma de los 90 Ujú, que a lo último que vimos con las últimas dos temporadas. sí, Pueden ver lo que sería el avance. el avance en Netflix, creo que está, y también bueno, en redes sociales y todo eso. La gente, la verdad, lo recibió joya, Sí. porque se ve una diferencia muy grande entre temporada uno y 2 y esta nueva temporada. Se lo merece, la verdad, Ujú, porque justamente viene una parte que está buena. sí. Creo que la animación esta de para las peleas y todo eso lo beneficia un montón.
Y yo cuando la vi le dije a Ari, esto es la serie que había salido en su momento, pero con los Toda la gráficos, estética de ahora. por Dios, la sigo Sí, con sí. los gráficos yo. Claro, con todos los avances que hubo uy, perdón, los avances que hubo, no puedo ser yo si no golpeo el micrófono. Mataste a alguien. Sí, perdón. Con todos los avances que hubo en el tema de la animación. O sea, mejora de colores, mejora de animación, mejora de imágenes, todo, detalle, todo, pero como la serie anterior. O sea, eso me gustó. El diseño de los personajes, si ustedes ponen Ranma de la segunda temporada y la primera temporada con Ranma de esta temporada, los van a notar muy distintos. Ryoga de la temporada anterior a mí no me gustó. Me parecía que no era Ryoga, ¿viste que te dije por momentos? Me parece que no es Ryoga cuando Sí, lo ves. sí, sí. Y este que aparece, todo el avance es Ranma y Ryoga, que están los dos Ujú. peleando, y la abuela. A la abuela, sí. La abuela Eso te iba a decir, también. la viste. Cuando vean el avance, los tres personajes que ya salieron, obviamente están en la temporada anterior, compárenlos con esta y Bueno, van a notar la la diferencia. abuela es, pero idéntica a la de los 90. Pero vos viste que la abuela, a mí lo que me llamó la atención, la abuela en la temporada anterior Sí. abría la boca. Sí, sí, Y sí. jamás abrió la boca. No. Y Japosei también. Japosei No, sí no. abría la boca en los Es como que la 90. abuela ponía la boquita de pato, por así decirlo, y Sí, hablaba así. y movía como un poquito Sí. así, pero no abría la boca para No, no, hablar. no. Y en la temporada 2 la vi hablar y yo dije, qué raro que se ve esto porque no era así. Por eso se veía raro. Pero me gusta mucho, ojalá Le que... tenemos fe a esta Sí, sí, temporada. sí, a esta le tengo bastante fe. Mucha fe. Y justo hace 2 días hablábamos de que no había salido ningún avance, Sí, que sí, quizás sí. decíamos, uy, capaz que la cortaron, no la Sí. van a seguir dando. Porque los actores de voz ya habían grabado la temporada 3. Sí, ¿Te acordás que te dije yo? sí, Y no había nada. Dijimos, ¿qué pasó? O sea, terminó todo y no dijeron nada. sí, Fue rarísimo. sí, sí, sí. Y ahora ya de una tiraron temporada 3 en octubre. La verdad que no nos hacen esperar tanto. Sí, 6 por meses Dios. nada más. Bueno, seguimos Un con año. otro temita. Desde que terminó un año. Sí, sí. Seguimos con otro temita. Sí, señor. Vamos con la película de Super Braulio Galaxy. Ah, sí. Braulio. Porque sí, viste que hay hacks, room hacks y todo eso. Ay, me Que le estás cambian el jodiendo. nombre y todo eso. Por favor, no cometan el terrible error de querer bajar de distintas páginas las cosas porque no son... Una cosa, para. Hablando de bajar. Ujú, Guarda con los spoilers. sí, La película sale el 1 de abril. Y sí. ya vi que en Twitter está dando vuelta la película. Me estás jodiendo. Desde hoy en la mañana, ponele. Sí. Ya vi 2 que tienen la película entera. ¿Estás seguro que cuando entras no es otra cosa? No, no, no. Película entera. Tengan cuidado si bajan, no, o sea, No, nosotros no bajen. incentivamos que No lo bajen ni hagan, nada. no lo hagan, o cada uno hace lo que quiere con Ujú. su vida, con su computadora y Sí. con sus cosas. Tengan mucho cuidado porque esto pasó toda la vida. Sí. Bajan el Super Mario Galaxy, no, sí, de Super Mario Galaxy Movie y en realidad no es eso, es otra cosa. Sí. Ya pasó y viene pasando a lo largo de los años, así que Bueno, yo lo único no que voy se a coman decir el es amague. que la calidad de la película en ese coso de X o Twitter es calidad de grabación. Eso es alguien que fue a la Van Premier Sí, y sacó el celular y empezó a grabar. como pasó con Chainsaw. Sí, justamente iba a decir eso. Ay, Con te gané de Chainsaw pasó mano. lo mismo. Pasó lo mismo. Una semana antes hubo un chabón que grabó, la pasó por todos los grupos de Facebook Sí. y la vieron un montón de personas. ¿Y vieron eso de antes de que vos veías que alguien se paraba, que él llevaba la Sí, cámara y filmaba sí, y alguien se paraba y se peleaba la sí, sí. gente y tiraban pochoclo Sí, y sí, no sí, sé o qué? el que se O movía. escuchabas murmullos, las risas, bueno. La que habían subido de Chainsaw en su momento Sí, era una cosa así. sí, sí, Parecía que estaba en un cine con un montón de gente, sí, se sí. paraban, Y se se movían. veía el Era chaboncito que se y movía, se veía el todo de eso. adelante que se movía, era muy bueno. Era como volver a los 90, 2000 cuando... Sentate. Pero bueno, En Twitch cada propaganda que me sale es de esta película. sí, le Sí, están están metiendo un full. montón de publicidad. Están full, En full. Unicenter yo ahí subí que está, o sea, el coso ese. Bueno, McDonald's. Bueno, McDonald's tiene Tenés las cajitas feliz que. Las cajitas feliz. las cajitas, muchas. Las cajitas feliz. De Apus. Por Dios. No puedo hablar, por Dios. Tiene la cajita feliz que viene con. Tienen 12 personajes, ¿no? 12 personajes. En la de. La que queda ahí en Cabildo y Olazábal. Sí.
Por lo menos hasta hoy tenían 4. Los dos Bowser, Ujú. los dos Bowser Jr., Sí, el Peach Chochi. y Yoshi. Sí. Cada tienda tiene 4 modelos Y distintos, todas así las que... semanas lo cambian. Y todas las semanas lo cambia, así que seguramente hasta mañana van a estar ahí. Y ya el lunes, a partir del lunes va a haber otro diseño distinto. Sí. Así que si buscan... Después ponele, en el cine tenés los vasos, acá. Sí, Tenés una pochoclera que no es la de Yoshi porque acá no la trajeron. ¿de lo van a traer? Supuestamente la traían 15 días después del lanzamiento de la película. Yo, viendo lo que se está generando, para mí no la traen. Igual la pochoclera afuera sale en 90, el equivalente en Sí, 90.000 pesos sí, argentinos en Brasil. en Brasil. La de Chile sale ciento y algo. Y acá en Argentina estaban hablando de unos 150.000 Si pesos. la traen, 150, de 120 a 150 depende del cine. La pochoclera, La pochoclera, muchachos. tal O cual. sea, Bueno, acá no, acá tenés los vasitos coleccionables. es hermosa, no te lo Sí, discuto. no, no, pero Todos para eso es querríamos un la montón de pochoclera guita. de Yoshi, pero me parece que 120, 150 lucas. Bueno, acá tenés los vasitos. ¿Mm? Y tenés una pochoclera que tiene luz, nada más. Es de acrílico. Sí, Eso es lo que se anunció por ahora. No sé si se van a traer más cosas. sí. A mí, si me das a elegir una pochoclera de 150.000 pesos, ni lo. O No, no. sea, tiene que venir Yoshi en persona y traérmela. Sí. Hacer el ruidito así te lo... y saca la pochoclera, ¿viste? Como el... Sí, sí, sí. Todo bien, pero Como el no. huevito te tira la Sí, pochoclera sí. para atrás, ¿viste? Sí. Todo bien, pero no. Después, tema película y todo eso, sí, le metieron un montón de guita a la película esta. Están hace 6 meses dando vueltas. Trailers, videos, publicidad, un montón de cosas en todos lados. Ujú. Mari está en todos lados, la verdad, todo bien, pero ya pudre. De hecho, en el último direct hicieron un avance de la película también. Bueno, en Nintendo Today, que es la aplicación de Nintendo, Ujú. eh, es como que te hacen un avance nuevo, creo que a partir de hoy o mañana, Sí. y decís, o sea, por un juego no lo haces, pero por esta película lo haces. Se nota que pusieron muchísima Sí, sí, guita sí, ahí. pusieron muchísima guita y a ellos la recontra sirve hacer esto. Sí. Nada. Obviamente la uno y la 2 ellos dice que con pala, ¿no? Ujú. Y que esta también, esta tenés All Spice metiendo desodorantes y todo eso con Mario. Tenés Jax, que es lo de los muñequitos que hacen los Sí. Pokémon y todo eso, haciendo peluches, haciendo muñecos, haciendo un montón de cosas. Tenés un montón de empresas metidas en querer robar una porción de esto, por así decirlo. Hay mucha guita Hay ahí. mucha guita. Hay mucha guita y mucho, mucho fan. Sí, el tema es que ponele. Piensen en una cosa. El personaje más conocido del mundo es Mario. Sí, Ustedes le pueden preguntar a alguien de cualquier edad y hasta mi vieja conoce a Mario y no le no, gustan mucho los te videojuegos. lo refuto. La Dolores, ¿no? El personaje más conocido es Tetris. 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 Tienes ¿Cómo se razón. llama Tetris? Tetris. Listo, ya está. Puede ser el Tienes razón. palito, o puede ser el cubo, o puede ser la T, o puede ser O la canción la de L, la o la canción canción rusa. rusita. Tu. Pero es lo más conocido. Sí. Ahora, sí, te entiendo a lo que vas, está bien. Eh, Posta, yo de las últimas dos que hubo no vi ninguna porque no me gustan las películas de videojuegos. Vi Resident Evil, no me gustó. Vi Monster Hunter, no me gustó. Vi Sonic, la uno no me gustó. ¿Sacaste el personaje de Sonic? Sí, el Sonic. ¿El Era el Sonic? otro, sí. Que lo cambiaron. Medía como 3 metros. Sí, sí, era cualquier cosa. Era horrible. ¿De verdad? Pero posta, no me gustó ninguna. Y la de Mario no la vi. ¿Me gusta Mario? Sí, me gusta. ¿La voy a ver? No la voy a ver. ¿Por qué? Porque ya la estética del personaje de la película no me gusta. Ujú. Vos Pero fíjate, bueno, a vos no te gusta. vos fíjate sí. Peach. Peach parece toda botoxeada. Sí, pasa también en las cajitas feliz. En las cajitas feliz. Otra vez. En Las cajitas. Las cajitas feliz. Van a ir a decir, ¿me das una cajita feliz? ¿Una cajitas feliz? Porque la chica Porque esa del piba podcast dijo que me es dijo, una cajitas es una feliz. cajitas feliz. No, de verdad. De No, a mí Mario. no me gusta. Pero bueno. La película, según lo que dicen, los que la vieron ya,
Está buena. Aparece Fox, la película. Eh, Alerta spoiler. sí, aparece Fox en la película. Para mí, The Galaxy tiene poco. ¿Por qué? Porque hay muchos personajes que no son del mundo de Mario que aparecen y decís, esto de Galaxy no tiene nada. Entonces, está tirando más para mí, ¿eh? Más a un Smash que a un Galaxy. Como que estás abriendo el mundo para otras futuras películas de otros personajes. Puede ser. Pero bueno, supuestamente no la vi, no sé si es real, qué sé yo, hay un avance de la película de Zelda en el film de la película. ¿Por qué spoileás? Porque está en todos lados y lo están diciendo en todos lados. Pero bueno, veremos. Yo, como Sos un digo, spoileador. como digo, no la voy a ver. ¿Vos? ¿Vas a ir a verla? No, al cine no creo que vaya porque últimamente en el cine. A ver al cine. A ver, el cine. Últimamente no me hallo mucho para ir al cine. La última que fuimos a ver fue la de Chainsaw y listo, ya está. Estuvo re bueno. Estuvo re bueno porque. A ver, Fuimos un lunes un a las 2 de lunes, la tarde que 2 no de la había tarde. No había nadie. nadie, éramos nosotros y 4 personas más. No, había más, pero éramos. Y fuimos al IMAX. Al IMAX acá Al en. IMAX, A perdón. IMAX, perdón, Perdón, sí. discúlpame. IMAX. IMAX. Para mí es el IMAX, amigo. Acá en. ¿Cómo se llama esto? En North Center. el North Center, sí. La pantalla es espectacular. Y la Sí. realidad es que tenés 2x1 en un montón de aplicaciones para comprar. Y lo bueno es que no había gente. Y no había nadie, o sea, éramos nosotros y todos nos sentamos en el mismo lugar. Todos los que compramos Todos en el ese día. centro, arriba. En ¿Viste? el centro arriba. Hubo 2 que se sentaron en el centro adelante que No, quedaron sí, yo ciegos pienso que ese pibe. Creo que porque. hasta hoy tiene el cuello duro así. Sí, 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 una tortícolis Ah, terrible. Y todo aparte bien. la pantalla, los brillos, La todo. pantalla, los brillos y el ruido que metía. Sí, no te alcanzan los ojos. Yo nunca había ido a ver esa pantalla así. No te alcanzan los ojos para ver toda la pantalla. Y yo me acuerdo que le pregunto al de ahí, ¿no? De Sí, Coso. sí, El de seguridad le sí. dije que Si se nada, puede cambiar el si asiento. nos podemos cambiar de asiento porque donde estábamos estaba bien, pero era como que era ya Sí. bastante. Y medio así, o sea, pregúntenle que siempre tienen buena onda. Nos dijo que no había mucha más gente para verlo, Sí. así que cuando empiece la película que nos sentemos donde teníamos ganas. O sea, no va a haber mucha gente, así que siéntense donde quieran, dijo. No hay ningún problema por eso. Y nos terminamos quedando en el mismo lugar. Y éramos un grupo de, no sé, 20 personas, ponerle sentados en el Estábamos medio. en el mismo lugar todos. Éramos una Mirando. comunidad mirando el Sí, Chainsaw. sí, tal cual. Mirando Chainsaw. La verdad, recomendable. Sí, sí. Pero bueno, nada. Véanla, qué sé yo. Júzguenla ustedes y digan qué onda, cómo estuvo la película. Saquen sus conclusiones. Cuéntenme el final. Bueno, seguimos y vamos a hablar con Silvina. Silvina, ¿qué opinas de esto? Pokémon, ¿cómo se llama? A ver. Quiero que me digas cómo se llama. Pocopia. No, no, no. ¿Cómo se llama? Pocopía. Ahí está. Porque tenemos la costumbre de poner acentos donde no existen. El argentino, por naturaleza, acentúa palabras donde no Acentúa hay. donde quiere. Donde se le canta. Donde hay una carita feliz, es el acento. Hay un acento. Listo. Bueno, ¿qué opinas de esto? Esto también fue como Resident. Sí, también El juego pasó es lo mismo. un keycard, es solamente de Switch 2. Ujú, Todos pensaban que no iba a vender nada, Sí. no le daban 2 mangos, nada, ¿no? Sí. Bueno, sale el juego es un Pokémon Animal Crossing Minecraft. Todo junto. Ujú, El juego vende como la puta madre, así, hasta censurado y todo. El juego vende un montón. Y el juego se queda sin stock de edición física Sí. hasta los primeros días de abril. Sí. Lo mismo que recién, una semana después. Sí, sí. El juego vende 2.2 millones en 3 días. Una, Tanto físicos como digitales. una barbaridad para 10 millones de máquinas Para vendidas. 10 millones de máquinas vendidas. Entonces vos empezás a decir y decís, che, esto parecía que era un juego de 2 mangos Ujú. y se Kikar, rompió. claro. Kikar, que la Kikar, 9 gente no. gigas. La gente como que le hace asco el Kikar. Y vendió un montón. Sí. No, Y no, lo siguen yo pidiendo. no creo que no es por ser Pokémon. Yo creo que, además de por ser Pokémon, el juego estuvo muy bien puntuado. Sí. Tuvo un 9 de los que hacen reviews y un 9,3 de la gente que lo juega. Sí, sí.
sabiendo que hay un montón de haters y todo eso que le habrán tirado un 1 como para bajar. Y no han podido. Y no han podido. Entonces, nada, el juego la verdad, muy bueno. Entretiene. Como te dije yo, apenas salió. ¿Mm? Iba a estar medio complicado porque vos habías sacado un Animal Crossing Nintendo Switch 2 Edition en enero. Sí, Sale ahora el Tomodachi Life y tenías este. sí. Y es como que salen en medio, ensanguchado entre los dos. Y ponen el Tomodachi nada que ver en sí, pero es más o menos un estilo llevadero parecido, ponele, ¿no? Sí. El Animal Crossing sí tiene un poco más que ver, la forma de jugar y todo eso. Ujú. Y vos decís, ay, es Pokémon, tiene que vender. Pero es como que era medio raro meterlo justo en el medio de eso. Sí, sí. Pero yo creo que las buenas notas, todo eso, lo ayudó muchísimo más para subir. Sí. ¿Iba a vender? Igual, Sí iba a vender. claro, Obviamente. Pokémon ya es un título que, a ver, no se llama Pokémon, No, pero se llama Pokémon Pocopia. sí, bueno, pero es como decíamos nosotros en este momento, ¿no? El juego. Todos los otros spin-offs de Pokémon vendieron poco. Sí, No vendieron mucho, sí, ¿no? sí. El juego este no lo hacía Nintendo, no lo hacía Pokémon, lo hacía, creo que era Koei, una cosa así. Vos, das un Ujú. tercero y la verdad sin nada de poderlo probar ni nada de eso, es como que te generaba dudas. Sí, sí. Pero al ver una calificación tan alta en un juego de terceros, por así decirlo, porque Nintendo no lo hizo 100%, y un spin-off de Pokémon, nada, la gente salió a comprarlo. O sea, Sí. rompió todo También, lo planeado, por así decirlo. también hay una cosa y es que la gente estaba enojada porque es el primer juego exclusivo de Nintendo, Sí, triple A se podría decir, sí. que sale en versión Keycard. Triple A porque es un Un juego juego de de Nintendo. Exclusivo, pero yo digo triple A, no No, lo voy no, a no. comparar obviamente con un No, no. Zelda, con No, un por eso. Triple A es un Odyssey. juego que gasta un montón de guita para hacerlo. Yo sé, Este no. yo sé, lo sé, pero lo tengo que poner a ese nivel porque es Ujú. un juego exclusivo, 100% Nintendo. Sí, sí. Entonces, a eso es lo que voy yo a ponerlo. Sí. Perdón, discúlpenme si les parece que estoy equivocada en lo que estoy diciendo. No, no, no. Lo digo más o menos para Te ponerlo en ese perdonamos. Está nivel. todo bien. Discúlpeme, señor. Eh, ya me olvidé lo que iba a decir. Dios, Dios, eso fue que te voy a contar. Oh Dios, oh Dios. Gané, 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 gané. El cerebro hizo ¡pum! Me voy. Yo me voy de aquí. El cerebro dejó la habitación. ¿Qué me pasó? Un juego que es un triple A, que iba a decir que es un juego exclusivo de Nintendo. Ahí está, a eso iba. Que lo hayan sacado en una keycard es algo que fue criticado Sí. por ser un exclusivo de Nintendo, porque Nintendo había dicho que no iba a sacar juegos de ellos exclusivos en keycard, Sí. lo cual con esto sí lo hicieron. Y así todo, cuando empezaron a hablar de las reviews y empezaron a contar y todo eso, mucha gente que estaba enojada se empezó a copar y empezó a querer jugarlo. Y bueno, es lo que pasó. Bueno, ¿te puedo decir dos cosas nada más de eso? Sí, Justo? señor. Primero, no es un juego 100% de Nintendo. Listo, ya lo hablamos. Segundo, yo pienso que Nintendo fue viva, por así decirlo. Disculpame, ¿salió para otro lugar? No, pero no es. Pokémon pertenece en su parte a Nintendo. Está bien, sí, Listo, pero no lo se hizo terminó el Nintendo. juicio, Bueno, gané. listo. Pero yo lo que voy es. Yo me voy a jugar. Dale, yo lo que voy es. A vos. Te vienen diciendo que la gente no quiere Kikar y qué sé yo y todo eso. Entonces, te muestran que con un juego de Pokémon, igual, aunque sea Kikar, lo venden. El Resident Evil fue Kikar en Switch. Sin embargo, vendió 1.100.000 de unidades físicas. Ujú. Después, Final Fantasy, el 7, vendió, no vendió mucho en sí, pero vendió 300.000 unidades físicas. Se ve espectacular en la Sí, sí, Switch. sí. Pero lo que voy es,
está mostrando de que juegos buenos en Keycard se venden igual. No digas nada, que señor Nintendo no se tiene que Ya enterar esto sé, ya para que no sé. decida No lo va a sacar hacer, juegos. no lo ¿Está va a bien? hacer. Espero, Eso quédate tranquilo, no lo va a hacer. espero. Pero juegos buenos en Keycard se venden igual. No Bueno, digas listo. nada. Está bien. No digas Te nada, vuelvo a a ver si repetir se esto. avivan después y después empiezan Pero a te vuelvo a hacer. repetir eso. Juegos buenos en Keycard venden igual. Sí. Juegos me o lo que sea, o que haya mucha diferencia en precio, la gente lo compra digital. Tengo una pregunta para vos, Sí. señor experto. Sí. Día de mañana, dan de baja los servidores. Sí, Tenés un keycard. sí. ¿Lo podés seguir jugando o no? Si el juego está instalado en tu memoria o en tu consola, Sí. sí. No importa que no tengas ya No soporte. importa porque el Keycard lo único que es la llave de apertura para los datos que tiene tu consola. Está roncando. Perdón, Mejor que no perdón. se escuche. No se escucha, ¿no? Pero Toby está roncando de una manera tan adorable. Bueno, es la llave solamente de acceso para los datos que vos tenés en la consola. Bueno, día de mañana. Sí. Dan de baja Nintendo lo que el dijo servidor, fue- todo. No lo puedo. Dicen, uy, no, perdí los juegos como pasa con los servidores, cuando Sí. dan de baja todo. No pasa eso. Nintendo lo que dijo Siempre y cuando fue, lo instales. en la última reunión de ellos, de la cúpula, preguntaron esa pregunta. Nintendo lo que dijo fue: hoy el Keycard es la llave de acceso a el juego, el archivo que vos tenés en el Save Data. Ujú. Vos, esa memoria, podés hacer un backup o podés tener la backup o lo que sea. Sí. Y de acá a 20 años, pones la memoria, pones el Keycard, lo lee. No necesita conexión a internet, no necesita respaldar la clave en internet, porque la clave está en el cartucho. Me parece, a pesar de ser un juego digital, entre comillas, Sí, me parece una buena. vuelvo a lo de antes, ponele. Si vamos a hablarlo de Yoshi, si Ujú, vos el Yoshi, le pones 50 digital ujú, y le pones 60 físico, sí, y si vos me das la posibilidad de comprarlo en Game Keycard en Sí. 50 físico, no, ya no. ¿por qué? ¿Te doy mi opinión? ¿Por qué? ¿Te doy mi opinión? Sí, Porque tenés otros gastos. está bien, pero ponele que vos hiciste eso por el tema de los gastos de que las memorias aumentaron. Sí. Entonces, el Game Keycard Vos, yo, no sale. vos y yo sabemos que las memorias, la diferencia de valor entre una memoria de 2 GB ¿Ves? y una No, memoria de 64 Yo tengo GB razón y vos no. no es listo. nada. Adiós. Para mí el juego vendió porque es Pokémon. Y los fans de Pokémon compran cualquier cosa y ni de saber lo que es una Game Keycard. Bueno, justamente eso vamos a hacer un video próximamente de lo que es una Game Keycard. Porque nos pasó que mucha gente viene y nos dice, no quiero ese cartón. Y la Game Keycard no es un cartón, es el cartuchito común que tiene la llave del juego, nada más. Claro, de hecho, cuando se lo explicamos, ahí es como Ahí que es como dijeron, cambian. Mirá, no Sí. sabía que era así. Cambian como el Entonces, pensamiento con lo es que justamente pensaban eso. y. No está explicado, no lo explican. Sí, no hay una explicación Y clara la de lo gente que es. tampoco se pone a leer porque es así. No, bueno, pero tampoco no hay ningún lugar claro que te haya explicado. ¿Cuánto tiempo tardaron El en explicarte juego- bien? El juego te muestra la tapa y te dice Game Keycard, nada más. Por eso. 90 GB de descarga o 9 GB de descarga o lo que sea. Full game nada download más. via internet required. Si Pero va- nunca te dice que es un cartucho que lo pones y habilita la descarga. A ver, vamos Nunca a lo ver. dice. No, nunca lo dice. No lo busqué porque no lo Micro dice. CD express, storage requirement, my choice, is for use, instructions, Si since. bien está leyendo los inglés, Use instructions inside. luego la traducción. Traduxao. Una carta micro SD express pour Sí. write a usted el entrée nécessaire. ¿Ves? Te habla de la micro CD, Sí. te habla de la descarga, te habla del tamaño del coso, pero nunca te dice, es un cartucho que lo pones y ahí se habilita la descarga. Nunca te lo dice. Entonces, ¿Y sabes lo que está pasa? mal explicado. A ver acá. No, pero ahí tenés que abrir el coso para... No, bueno, pero vos ya lo compraste. No importa, pero igual ahí tenés que abrir. Igual este papelito, ¿para qué te manda? Que mejor que no Sí, te pero es la gane. garantía, ¡Qué por eso. lindo! ¿Es tapa reversible? Sí. No, Basta, qué basta. lindo. Concéntrese acá. Ay, perdón, no había visto Concéntrese acá. yo. Muy lindo, tiene tapa reversible el final. Sí. Bueno, ¿ves? Nunca te dice que es el acceso. Focus, Listo, focus. ya está. Gané el premio al... Al explicador del Sí. año. Listo. No, posta, vamos a hacer un video para explicar eso porque hay gente que no
Igual si tienen alguna duda, mándenla. Sí. Ari explica todo. Ari va a Sí. tener un 0800, Ari explica. 0800. Rana Nintendo explica. hace todo mal. Listo. Bueno, Pocopia, Ya está. 10. Listo. Goti. Goti 2026. Ya estoy perdido con el año. Sí, sí, estamos todos igual. Vamos a la venta de humo. Estamos en 95 de marzo de... Vamos a la venta de humo. A ver, Porque me preguntaron si hay una Nintendo Direct. sí, ¿No? sí. Yo voy a vender humo. No hay Sí. Nintendo Direct en abril. ¿Es de Nintendo? No, no es de Nintendo. Es de rana. No es de Nintendo. A ver. La Nintendo Direct principal Ujú. no la vas a tener en abril. Bueno, La Nintendo Direct principal la vas a tener en junio y julio. de exclusivos. Sí, de exclusivos. Yo te digo mayo. ¿Mayo? Yo Bueno, digo te mayo. junio y julio. Bien. ¿Por qué no te digo mayo? Porque en mayo sale Yoshi. Sí. Cuando sale Yoshi no se pisa con una Direct. ¿Qué fecha sale Yoshi? Creo que es. Cuando se pone una cosa así. Mitad de mayo tenés una direct Bueno, para mí. vos decís mayo, yo digo junio y julio. Toby, ¿vos qué decís? Abril tenés una direct. ¿Por qué? Porque estuvieron registrando muchos juegos como el Hell Is Us y otros más para Switch 2. ¿no? Ujú, Son juegos que salieron en Play 4, Play 5 y todo eso y salen en Switch 2. ujú. Esos juegos salen a lo largo de este año. Sí, Devil May Cry 5. Hay un montón más. sí, sí. ¿Qué pasa? Se registraron todos el mismo día, en la misma fecha. Entonces hay un anuncio próximo. Ujú. No va a venir, no sé, Capcom y te va a anunciar los juegos en su coso. No. Va a ser la direct de Nintendo de juegos de terceros. Ujú. Esa yo la veo más en abril. Sí. Por eso puse direct en abril. Bien. Esto es Sí. información Made in Ariele. Sí. La direct de exclusivos, como te Ujú. digo, junio y julio. Sí, yo me tiro mayo. Está bien. Yo vuelvo a repetir. Post Yoshi. Vuelvo a repetir. Mayo no por Yoshi. Splatoon Riders sale en agosto. ¿Ya le pusieron la fecha? No, yo te estoy diciendo fechas. Splatoon Ah, Riders sale está en agosto. toda. Ajaja. El Dusk Bloods sale en noviembre. Ese es el que estamos esperando desde el año pasado, ¿no? El que sería el Bloodborne de Nintendo. Que se ve de la Sam. Sí. El tema es que en noviembre te sale GTA. Sí. Para mí es medio raro salirle a competir con eso a GTA. Sí. Entiendo por dónde va la mano, Ujú. pero la gente va a gastar su plata en GTA. ¿Y qué pasa? Yo sé que hablaron de un Pokémon para el año que viene, los Sí, nuevos, y no sé febrero, qué. una cosa así. ¿Y qué pasa? ¿Qué ¿Qué? pasa si dice, bueno, GTA sale en noviembre, ¿no? Perfecto. Sí. Divino, hermoso, precioso, adorable. Ujú. Te saco Pokémon en noviembre. No, no va a pasar. Está bien, no importa, pero ponele en un universo alterno en el que vos Está digas, bien. te saco, ¿cuándo sale? ¿Mediados? Fecha, vos estás sacando un GTA en la fecha en la que yo saco Pokémon. Ujú. Ah, así que me ocupas la fecha, te saco un Pokémon. Yo creo que Sí, bueno, va a ahí tener sí, problemas. ahí sí, pero yo no pienso que Esa, pase eso. esa es mi, ¿cómo se dice cuando es otra realidad paralela? Sí, sí. Esa es la realidad paralela de Alternativa. Silvina. Alternativa, el futuro alternativo de Silvina. Llega a salir un Pokémon en noviembre. No, no va a Junto pasar. con GTA. Yo No va a cierro pasar. todo, me No va a despido. pasar. Le juego a la quiniela a todos los números que salen. No va a pasar. Bueno, nada. Como para redondear así rápido y todo eso. La diré que es solamente eso. Para esa fecha, para mí, va a haber de la otra. Se anda hablando de Ocarina of Time, Star Fox, digo. Un montón de cosas que hay que ver. Red Darion Star Yo Fox. no hablo porque no sé si están así. Star Fox puede ser, para mí sí. Porque la generación pasada no lo sacaste. Sí, Ocarina of Time, por el coso de Zelda y de todo eso. aniversario. Yo no sé por qué. Ocarina of Time ya lo tuviste en 3DS. No Ujú. fue hace mucho tiempo. No creo que hagan un remake de eso otra vez. ¿Y qué falta que salga de Zelda? Que no salió. Remake o algo de eso. Ujú. Pasa que o sea, tampoco te conviene hacer un remake de, ponele, Wind Waker. Porque ya lo hiciste en Wii U en su momento. No, por eso te digo, alguno que no haya salido. Que no haya tenido remake. Sí. Tampoco son tan viejos como para hacer un remake. En Twilight Princess tuviste una HD version en No, tuviste Wii en U. la Wii lo tuviste.
Breath of the Wild salió en Wii U, salió en Switch. Tears of the Kingdom lo mismo. ¿Mayoras? Mayoras, ponele que lo puedes hacer, pero también Wii U salió en salió. 3DS. Y en Wii U que salió No, con el no, amiibo. no, en Wii U no salió. En 3DS salió. ¿Y cuál era el que venía con el coso? Ay, no me 3DS. estoy confundiendo. No En es el... 3DS venía con el. Era el pack con Sí, el amiibo. sí, Te sí. juro que la estoy viendo ahora y pienso No, que es de no. Wii U con la caja celeste. Uy, me falla la memoria. Por eso, o sea, es todo medio raro. Twilight es el único que no. Pero salió Sí. en la. ¿Salió en en la Wii U? en la Wii. En la Sí. Wii. Wii U. Y también en Wii U. Salió en Wii, salió en Wii U. Además ese, yo no sé, no creo que hagan eso. Puede ser un spin-off o puede ser algo que siga a Ocarina, puede ser. Para mí, hacer un remake de Ocarina vas a vender, pero no es una locura. El Pablo te dice Oracle of Stage System. Bueno, eso estaría bueno, pero no va a vender lo mismo que hoy vendería un Ocarina. Porque el Link's Awakening en su momento vendió, pero vendió poco. El Echoes of Wisdom vendió, pero vendió poco. Comparado con otros Zeldas. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta mucho los Zeldas isométricos 2D, poner una cosa así. Ujú. Le gusta más explorar y todo eso. Más mundo abierto, más todo eso. Toda la cosa esa. Después, Star Fox. Se viene hablando de dos Star Fox, ¿no? A ver, ¿tenés el emulador de GameCube? Puedes tranquilamente, o el Assault, o el Adventure, meterlo ahí, ¿no? Después tenés el Star Fox de Wii U, que no lo jugó casi nadie, porque la verdad que en ese momento es el cero. No lo jugó casi nadie. Eso tranquilamente lo podés hacer un remake. Para que lo juegue la gente, porque la verdad que el juego no era malo en sí. Ujú. Y se habla de, no sé, Metroid y un montón de cosas. A ver. Metroid, un 2D tiene. Yo le pregunto a Ariel, Sí. ¿cuál es el juego que Ariel está esperando que no volvió a salir? F0, olvídate. No va a salir. ¿Tenés esperanza? No, para nada. Para nada. Hicieron el F0 ese del online. Lo juega gente, pero no lo juega mucho. El F0 de GameCube que salió en la consola virtual. Según las métricas de ellos, y que yo, lo juega muy poca gente. No va a salir. Ya está. Es Y obvio si que no- no. sacando el F0, Sí. otro que hayas esperado mucho tiempo y no. Sacando el F0 otro. A ver, Estoy ¿tiene que hablando estar de de un juego. Nintendo? Sí, estoy hablando de Nintendo más que nada. Bueno, por un el tema Star Fox a mí me gustaría. Siempre me gustó. Un Star Fox. Sí. Me gustaría. Pero no. No lo veo. Star Fox después de 64 era medio choto. De carrera ya tienen Mario Kart, Kirby, es mucho. Sí, de carrera No, ya está. siempre puede salir un Chavo Kart. Sí, tal cual. Ándale, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¡Híjole! Híjole. No, ponele Mario Kart seguramente un DLC lo van a sacar. Eso es seguro, porque el Mario Kart ahora está medio vacío. El Kirby, qué sé yo, no. Hay mucha gente que lo juegue. Tiene los amigos como para DLC. Qué lindo que son los amigos. Sí, el que va a salir, que es de Kirby con Zelda, es muy bueno. Qué lindo que son. Pero bueno, nada, por eso, no sé, es medio raro lo que está haciendo. Como dijimos antes, el copia, el Animal Crossing, el Tomodachi, son más o menos el mismo juego, ponele. No son iguales, pero son más o menos parecidos. Parecidos, no iguales. El Kart y el Kirby son parecidos, no iguales. Pero vos decís, tenés mucho como que se está focalizando en tal cosa. Y en vez de mezclar un poco, ¿viste? Yo sigo teniendo mi Barajá un esperanza. poco. Sigo teniendo mi esperanza de un Chrono remake. Y fue aniversario ahora, puede ser tranquilamente. Maldito, saquen una edición. Acá habla Silvina, por favor, Chrono Trigger. Una edición, aunque sea el juego de antes, pero sácamela con una latita, sácamela con unos stickers, ponele algo. Bueno, Pensá yo en los que mí, jugamos ese juego, para mí le en está- inglés. Está re pifiando a Nintendo y para mí no es momento de un Zelda, es momento de un Mario. Aprovechar el hype que generó la película, Sí. aprovechar que la película va a absorber a un montón de gente Ujú. y mandar un juego de Mario ¿Quién 3D te nuevo. ¿Quién te dice que no lo están pensando, pero no quieren pisar la Pasa que película? ¿cuándo lo vas a sacar? ¿En Y 2027? pero no vas a pisar la película, capaz que. Tenés Pero, que sacarlo en diciembre. pero vamos a una realidad que es lo que Sí. siempre te digo. Vos estás durmiendo tranquilo en tu cama, soñando todo divino, te Sí, lo que levantas hablamos siempre. y te dice, hay una direct a las 11 de la mañana, Ujú, exclusiva de juegos de Nintendo. Te presentan 4 o 5 títulos. sí, Siempre hicieron lo mismo. sí.
Y te sacan los títulos que van a salir en los próximos 6 meses. Sí. Y ya te cubren medio año de títulos, Bueno, ¿entendés? te tienen que presentar las fechas del Fire Emblem. Sí, Te tienen que presentar la fecha del Splatoon. sí. La fecha del Rhythm Las Silvinas Heaven queremos Fever. Splatoon. Por favor. Te tienen que presentar un montón de cosas. Sí. Todavía de fechas. Y te queda bastante año. Te falta el Ring, el Dash Bloods. Ya te voy diciendo 4 o 5 juegos. Sí, Uno por mes, llegas a fin de año. sí, sí. Entonces, como que no hay mucho margen para agregar más juegos. Pero siempre puede. Siempre Porque no me puede, estás hablando de olvídate. todos exclusivos. No, pero no tenés mucho margen. Hay que ver qué van a hacer. Sí. Por eso te digo, Direct para mí, junio y julio. Y en abril la de terceros, mostrando todo lo que va a salir a lo largo del año. Que Nintendo para la. Si quieres sacar un crono tipo octubre. Ahí. Mandalo. Tipo Ahí, principio de octubre ahí. A ver mucha gente feliz. hace 9 años salió el Odyssey. Ya sale el Mario 3D. Sí, la verdad que sí. A mí me parece también. Ahora ponele, leo en estos días el Wonder Nintendo Switch 2 Edition. Ese va a ser el Ujú. último juego de Nintendo Switch 2 Edition. Porque se dieron cuenta, dijeron, uy, mirá qué inteligente que soy. Estoy vendiendo más el de Switch 1 cuando sale la versión de Switch 2 que el de Switch 2. ¿Por qué? Porque es más caro. Siempre la gente compra el de Switch 1, actualizó a 2. Sí. ¿Para qué quiero comprar el de Switch 2? Que ya viene el DLC, todo eso, y lo puedo usar en la Switch 1. Ujú, Para eso lo compro en la 1, lo actualizo y listo, ya está. ujú. Tal cual. Después de 6 meses, 7 Es lo que meses, pasaba con el Pokémon. Vos comprabas el Pokémon, tenías que pagar $10, $20. 10, sí. Bueno, comprabas el Pokémon a 60, Sí, pagaba 70, listo, ya está. pagabas 70, te salía mucho más. A ver, no 60, menos de 60, porque los Sí, juegos sí, físicos los juegos acá salen físicos. menos de 70, Y menos de otra que 60. mucha gente compraba el Pokémon, el Wonder o lo que sea, usado. Sí, más barato Y todavía. pagaba la diferencia. Pagás los $10 esos y Ujú. tenés un juego versión 2 Dos, por mucho por mucho menos menos precio. plata. Entonces dijeron, uy, mira qué inteligente soy. No me lo están comprando, entonces no lo saco más. Bueno, Entonces ahora van a sacar ediciones deluxe. Como fue en bien. su momento con Mario Kart 8, ¿te acordás? Sí, En la Switch 1. sí. Ediciones deluxe. Te las van a cobrar más caro o te van a cobrar lo mismo. Solamente en la Switch 2. Y Sí. listo. Con un par de mejoras gráficas, una boludez o lo que sea. Pero justifican con eso. Ujú. Sí, sí, Entonces, tuviste 6 meses de versiones de Switch 2. Y ahora ya no existe más eso. Ahora ese juego deluxe. claro. Juego mejor, mejor. Mejor, mejor. Me imagino cuando Plus, saquen el plus. Super Smash Bros. Deluxe Deluxe. Deluxe, deluxe. Ultimate Deluxe. Ultimate. Ultimate, Ultimate Deluxe. O Mario Kart 8 Deluxe Deluxe. Pero nada. Cosas que hace Nintendo. Señor Nintendo. Así que bueno, nada. ¿Te parece? Ya terminamos por hoy. Sí, señor. Fue muchos los temas. Hablamos de Play, hablamos de Shinoko, hablamos de Resident Evil. Hablamos de Yoshi, de Frieren, de Crimson Desert, de Rambo Medio, de Galaxy la película y de Pocopia. Y a lo último fue esto de Nintendo Direct. Que esa Que información fue vuelvo a humo. repetir, a repetir todo lo que Repetir, estaba sí. diciendo. Fue venta de humo. Eso no es nada oficial, lo digo porque por ahí después no, porque dijeron que no. Es algo que Ariel cree que va a pasar y él dijo, así como en su momento había dicho de los aumentos de las máquinas que no se sabían y que él dijo que iban a aumentar, en el momento que habían dicho de la Switch 2 que no se sabía tampoco cuándo iba a salir y él tiró una fecha aproximada, es información Made in Ariel. No es información que esté chequeada en ningún lugar, ni sacada en ningún lugar, ni nada. Él hace sus cálculos y sus cosas, su investigación, y en base Lo a único eso que hace su digo, presentación. 2 de 2. Listo, nada más. 2 dedos, dice. 2 de 2. Te falta que sueltes el micrófono así lo tires. ¿Cómo es que se dice? Drop mic. Drop Ah, mic. Pero bueno, esa información de él no quiere decir que esté chequeada en ningún lugar, ni la sacó Nintendo, ni nada. Él hace sus cálculos, sus investigaciones y en base a eso él hace sus predicciones. Son predicciones. Después, que pasen, como pasó en este caso, que pasaron las predicciones que dijo, es basado en la investigación de él. O sea, por eso les digo.
El mercadillo. No tiene la bola mágica de cristal, no habla con una futurista, no, es todo cosa hecha por el telemercadeo El digital. mercadillo. Como Mere. Claro, Y Compumundo Hiper Mega Red. Ahí hiper está, mega listo. red, ahí está. Total, Compumundo no está más. Ya puedo robar ese nombre. Qué loco, qué loco. Bueno, Así que bueno, ahí está. finalicemos el stream de Sí, hoy. señor. Los dos hicimos así con el Muy dedo. buen podcast. Te felicito. ¿Verdad? Te felicito. Felicitamos a Toby porque hoy se quedó Sí, sí, se quedó dormido abajo de ahí y la no dijo cama. nada. No hizo nada, ni No mu, rompió, no ni ladró, subió, ni no se ladró, peleó nada. con alguien de la calle, nada. Ahí sale, ahí sale, ahí sale. Ahí se acordó. Ahora cuando Dijo, digamos, estos pibes se van, yo vamos a también. comer helado, vamos Sí. a comer helado los tres. Bueno, No, mentira, no le den helado a sus perros que les hace mal. el próximo capítulo es el mes que viene, en algún momento del mes, o sea, en abril, en algún Sí. momento del mes. Va a ser un capítulo por mes. Vamos a tener alguno especial, puede ser, Ujú, quién sabe. Lo anunciaremos en las redes, nos pueden seguir, ahí que están abajo a la izquierda. ujú. Está el YouTube, está TikTok, creo que es, X, está Twitch y está Spotify. En Spotify lo vamos a subir el capítulo, en YouTube también la repetición. Vamos a hacer cortos de este capítulo y todo eso. Y bueno, vamos a hacer un par de videos de shorts y todo eso, mostrando los kickers, mostrando un par de cosas y hablando de temas de anime y todo eso. Bueno, cerramos este Last Dance, la Sí, última temporada. sí. Son solo 10 capítulos, nada más. Acá, el pibe al lado. Sí, se transformó. Acá, el pibe al lado. Excelente, la piba. Ahí está. Y esto el pibe fue. Tubi. Y esto fue. La La cosa es cosa así. así. Nos vemos el mes que viene. Adiós. Hasta Buena luego. semana, buenas noches, pásenla lindo, coman mucho, descansen, duerman, hagan todo lo que quieran. Chao. Chao, gracias por estar. Finalizo esta nueva transmisión. El próximo